Un cruce de palabras entre el candidato a la presidencia por UNES, Andrés Arauz, y el periodista Vicente Arrobadito, dueño de Radio Sucre. Ecuatorianos se pronunciaron 14 ocasiones de forma consecutiva para poder poner orden en nuestro país. Con muchas dudas todas esas elecciones. Se puso orden en el país. Bueno, si tiene dudas, será que plantee las quejas respectivas. No, yo no, el país. Pero el país entero fue testigo de que aquí hubo voluntad democrática y hubo una gran transformación que dio dignidad al pueblo ecuatoriano. Y eso queremos. Queremos apenas tener dignidad y no estar sometidos a las fuerzas de unos pocos privilegiados que han estado defendiendo sin cesar a un gobierno inepto, mediocre, ausente, que lo único que ha causado es dolor para millones de ecuatorianos. Lo cogió quebrado al país. Lo cogió tan quebrado que tuvieron suficiente para repartir hospitales, para prepagar la deuda externa. 2.000 millones de dólares se adelantó en pagos que tenían que recién cumplir en el 2023, mientras sus hermanos y mis hermanos aquí en Guayaquil estaban falleciendo en las calles, estaban siendo abandonados. Eso jamás quedará justificado por más que todos los intentos que pueda hacer usted o todos quienes siguen defendiendo este gobierno mediocre. No estoy defendiendo a ningún gobierno, mi querido. Claro que sí, no, pero señor. ahí está el registro histórico. Yo soy periodista. Ahí está el registro histórico. Yo no defiendo a nadie. Ahí está la historia. Afortunadamente la historia ahí para registrar. Conozco lo que dice la gente y por eso le hago las preguntas que le estoy realizando. No porque soy enemigo suyo ni de nadie, ni tengo odio absolutamente con nadie. Soy periodista, tengo formación de periodista, estudié periodismo. Mire, y entonces, si me llaman, si es que quiere hacer esta entrevista un psicoanálisis de su situación, lo podemos hacer individualmente. Pero aquí los ecuatorianos quieren escuchar propuestas de soluciones. Vicente el odio ya pasó de moda. Aquí nosotros queremos plantear soluciones. Queremos superar esas viejas rencillas y intereses de pocos privilegiados. Aquí tenemos retos mucho más grandes y no se merecen estar viendo odio ni bronca política. Aquí queremos superar eso. Pero la polémica no quedó allí. En Radio Sucre, de propiedad de Arrobadito, Abdala Bucaram tuvo espacio para dar declaraciones en donde, entre otras cosas, se refirió de forma violenta en contra de Marcela Guiñaga y Gabriela Rivadeneira. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. 7 de la mañana con 2 minutos, martes 9 de marzo del 2021. Bueno, hoy les voy a contar una anécdota que tiene mucho que ver con lo que sucedió el día de ayer en este cruce de palabras, o no sé si se le puede llamar entrevista o emboscada a Andrés Arauz, en la que estuvo presente el señor Vicente Arrobadito, ex concejal del Partido Social Cristiano, militante del Partido Social Cristiano y muy amigo de Jaime Nebot. Bueno, el hijo de Vicente, Gabriel, fue secretario de comunicación de este gobierno, del gobierno de Lenín Moreno. Y por allá en agosto del 2019, había hecho una invitación a una reunión, a un café, a quien era mi compañero de programa en ese entonces en Radio Majestad y a mí. Yo le soy bien sincero. A mí no me halagan los encuentros con las autoridades. No es que me mata sentarme a tomar café con un ministro, un secretario de comunicación o un alcalde o lo que sea. No me mata. Eso es algo que a mí me da igual. Y menos todavía si se trataba de un funcionario de este gobierno. Entonces, a mi contertulio de esa época, yo le dije, mi querido amigo, si la invitación es para los dos, vaya usted y me cuenta de qué iba la reunión o qué era lo que quería tratar Gabriela Arroba con nosotros y me trasladas de esas inquietudes y listo. Porque les insisto, a mí no me gusta eso. No me gusta comprometerme con esos espacios. Hubo una insistencia, querían que yo esté. Y finalmente terminé aceptando. Y dije, bueno, vamos, nos sentamos media hora, conversamos, vemos lo que quiere y listo. El hombre lo que quería era generar acercamientos
y fuimos los primeros a los que convocó, porque claro, éramos de los espacios que manejábamos una línea más crítica a la del actual gobierno. Y el hombre quería como tender un puente, ¿no? O sea, vean, conversemos. Para la época ya muy pocos funcionarios del gobierno iban al programa y él nos decía, vamos, yo les voy a ayudar ahí con los funcionarios, que vayan a las entrevistas y de tales. Ok. Nada más, porque digamos no podía aspirar a algo más el funcionario del gobierno de Moreno, el señor Gabriel Arroba, con dos periodistas que no íbamos a cambiar nuestra línea, sobre todo en mi caso, y no lo iba a hacer, no lo hice y no lo haría. Pero como me pareció un guayaco medio conversón y poco suelto de lengua, se me ocurrió preguntarle, ¿no? Ya casi terminando la reunión, le digo, yo sí quiero preguntarte algo. ¿Cómo es que tu papá, que es social cristiano, que fue concejal social cristiano, y los socialcristianos, se entiende, son, digamos, contradictores o adversarios? Yo no voy a usar la palabra enemigo porque ese vocablo lo usan ellos, yo no. Pero son adversarios políticos del roldosismo. ¿Cómo es que tu papá, que es un socialcristiano, etcétera, etcétera, le abrió un espacio a Bucaram de 3-4 horas los días sábados en Radio Sucre para que con ese lenguaje procaz, casi que cavernario, insulte y denigre no solo a Correa, sino a todo lo que tenía que ver con el correísmo, incluidas las mujeres, a quienes no les tenía el mínimo respeto? ¿Cómo es que tu padre le abrió un espacio a Bucaram para eso? Yo sí les voy a recordar, y qué pena tener que hacerlo, pero la forma en la que Bucaram usó los micrófonos de Radio Sucre para referirse a Marcela Guiñaga y a Gabriela Rivadeneira, a quienes les dijo gordas, putas, narcotraficantes, culonas. Eso les dijo Bucaram a Marcela Guiñaga y a Gabriela Rivadeneira, en un espacio transmitido a plena luz del día, a las 10, 11 de la mañana, en Radio Sucre, en Guayaquil. Y a Correa, ni mencionar las cosas que les decía Correa, ¿no? Con la procacidad y con la vulgaridad que le caracteriza a Bucaram. ¿Saben lo que me dijo Gabriel Arroba? Porque era necesario que Bucaram venga y ocupe esos espacios, y porque es el único capaz de insultar de la manera en que lo hace a Correa. Hoy esos que quieren vincular a Bucaram con el correísmo, con Arauz, les cuento este episodio. Y les cuento este episodio también para que sepan qué clase de periodista es Vicente Arrobadito. No tuvo el menor empacho en abrir sus micrófonos para que un vulgar patán como lo es Bucaram insulte y denigre a mujeres. A propósito de ayer, que fue 8 de marzo. Usted puede tener todas las diferencias que quiera y todas las discrepancias en el campo político, pero no puede tratar de esa manera y no puede abrir los espacios de su medio de comunicación para que se denigre y se maltrate de esa manera a dos mujeres que además son muy respetables. Ese es Vicente Arroba, el que veíamos hace unos segundos en imágenes peleando y contrapunteando con Andrés Arauz. Es el padre del secretario de Comunicación del gobierno de Moreno, que manejó de una forma espantosa la comunicación de este gobierno durante octubre del 2019 y también durante la pandemia. No nos olvidemos que esta SECOM de este gobierno, mientras miles de ecuatorianos se morían por falta de atención en salud, sacaba spots publicitarios de camposantos, de cementerios. Eso hacía la SECOM del hijito de Vicente Arroba. Hombre de Sonnenholzner, por cierto. Asesor de comunicación de Andrés Roche, que trabaja en el municipio de Guayaquil.
periodista profesional, Vicente Arroba, usted le dijo ayer a Andrés Arauz, periodista profesional, abriendo los micrófonos para que se denigre a la mujer ecuatoriana como lo hicieron en su radio, en su medio de comunicación. ¿Estás seguro que estudió periodismo, Arroba? Porque yo de dueño de medio no le hubiera permitido ni 30 segundos a Bucaram para que haga lo que hizo en su radio. Y que usted no ha defendido al gobierno. Parece que tiene tan mala memoria como la de Moreno, porque su hijo fue funcionario de este gobierno. Gabriel Arroba, secretario de Comunicación, hombre de Otto Sonnenholzner. Vicente Arroba, no se olvide. ¿Qué pasa? Y parecería además que esto es como una suerte de estrategia, ¿no? Porque, a ver, el espacio de ayer, que no fue fortuito y que, insisto, tiene más que ver con una emboscada, es algo que lo han venido construyendo también en otros espacios y en otros medios de comunicación, en donde al correísmo y a los candidatos del correísmo y a los referentes y rostros más visibles del correísmo, cuando les invitan a las entrevistas, que más parece una invitación a un paredón, les tratan de delincuentes, les tratan de intolerantes, les tratan de corruptos. ¿Son entrevistas esas? Otra cosa es que el entrevistado no tenga respuestas y actúe de una manera también bastante intolerante, como nos ocurrió aquí hace algunos días atrás, y decida irse o abandonar la entrevista. Pero otra es que de entrada a los entrevistados se les trate de delincuentes, de miembros de una banda delincuencial, de miembros de una banda de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Como vimos días atrás que le ocurrió al asambleísta Pavel Muñoz en uno de los espacios radiales de aquí de la ciudad de Quito. Una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta es abusar de esa libertad de expresión. Como para pretender usar estos micrófonos para acusar de delincuentes, de corruptos, de narcotraficantes, a quien se me ocurra por el simple hecho de que yo les considero mis enemigos. Porque ese es el lenguaje que manejan. No solo la clase política, sino el propio periodismo. Y eso es lamentable. Yo no voy a usar esas frases cliché, ¿no? De que, según Kapuczynski, el periodista tiene que ser buena persona. Todos tenemos que ser buenas personas y todos tenemos que ser buenos seres humanos, indistintamente de si eres periodista, médico, ingeniero, albañil, agrónomo, maestro, lo que seas. Pero acá hay gente a la que esa condición de ser humano le importa un comino, porque anteponen sus revanchas, sus broncas, su sed de venganza. Y de ahí que hay algo que a mí me llama profundamente la atención y a lo que sí quisiera referirme y que ojalá vayamos también dejando de lado ese discurso perverso, ¿no? De que Arauz es el títere de Correa y de que si gana Arauz, lo primero que va a pasar es que Correa va a volver y va a cobrar venganza. Entonces los periodistas estos que han sido muy valientes y que se han dedicado a insultar y a publicar porquerías durante 4 años, se ponen a temblar, ¿no? Y se les altera el sistema nervioso. Yo he tenido la oportunidad de conversar en los últimos meses en varias ocasiones con el expresidente Correa en entrevistas y le hemos planteado esa pregunta. Y parece que no les queda. Correa no tiene intenciones de volver. Y quien va a gobernar, si es que así sucede, a partir del 24 de mayo de este año, si es que gana la segunda vuelta, será Andrés Arauz, que no es el títere de nadie. Andrés Arauz es Andrés Arauz. ¿Recuerdan ustedes que en 2017 decían lo mismo de Lenín Moreno, que iba a ser el títere de Correa? Ahí está. Entonces ya no nos dejemos comer al cuento.
Arauz es Arauz, Correa es Correa. El candidato presidencial es Andrés Arauz. Correa ha manifestado en varias ocasiones que él no tiene interés de volver al Ecuador. Y quizás, si es que algún día vuelve, como podría suceder, fíjense ustedes, el giro que está tomando, por ejemplo, la justicia en países como Brasil, probablemente se le dará la oportunidad de que Correa sea juzgado por otro sistema. Y quizás pase lo que está sucediendo ahora en Brasil, donde han anulado todas las causas en contra de Lula. Y probablemente Correa vuelva cuando tenga que volver. Pero este no es el momento para que vuelva Correa. Porque además creo que hay que escucharle a profundidad a Andrés Arauz. Este país no solo necesita medidas económicas, medidas sociales, que nos ayuden, y sanitarias obviamente, que nos ayuden a salir de esta crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. También necesitamos curarnos de la crisis moral, de la crisis ética que estamos enfrentando como sociedad. Y parte de esa cura es devolverle la institucionalidad al Ecuador. ¿Y cómo hacemos eso? Dejando de utilizar la justicia para perseguir, por ejemplo. Dejando de utilizar todos los recursos del Estado para perseguir a gente inocente, por ejemplo. Cuando empecemos a perseguir delitos y no a perseguir personas. Cuando empecemos a perseguir delitos y no a perseguir ideas. Cuando empecemos a perseguir delitos y no a perseguir ideologías. Ahí vamos a empezar a curarnos, y el Ecuador necesita curarse. No podemos seguir en esta espiral de odio, en esta espiral de violencia verbal, de violencia política, de violencia judicial, pretendiendo asesinar políticamente a los adversarios a través de los tribunales de justicia. Enfréntenlos en las urnas y sin meter miedo. Y ahí quiero conectar con otro tema, a propósito del miedo, porque la primera vuelta, varias candidaturas y una en específico empezó a acusar a Andrés Arauz y a la coalición UNES de pretender desdolarizar el país y de convertirnos en Venezuela y no sé qué, el miedo a meterle a la gente, ¿no? Esa campaña no les dio resultado, tanto que Andrés Arauz ganó la primera vuelta con casi el 33%. Bueno, ahora vienen con otra campaña del miedo, que es la de, a Andrés Arauz le financia la guerrilla. Yo me voy a referir nuevamente a algo que ya lo habíamos comentado aquí, que me parece que Carlos Rabascal lo mencionó también en este espacio y que lo sugirió también en otros espacios, que le han dado también mucha repercusión a esa declaración. Resulta que el suegro de Carlos Rabascal, un almirante de el ejército colombiano, fue asesinado por la guerrilla. Y la familia política de Carlos Rabascal ha sufrido mucho a partir de ese episodio. Y Carlos Rabascal ha dicho, ¿cómo se les ocurre que yo voy a aceptar financiamiento de un ejército irregular colombiano tomando en cuenta este episodio de dolor que ha enfrentado mi familia política? No sean canallas, en serio. Y si tienen pruebas, como lo ha mencionado el día de ayer Guillermo Lasso, frente a un grupo de embajadores, de que la candidatura de Andrés Arauz tiene el auspicio de actores externos, de fuera del país, señor Lasso, no haga el mismo papelón que en el 2017 con la famosa denuncia del fraude. Y si tiene pruebas, preséntelas. Si tiene pruebas, preséntelas. Más allá del show que montaron los fiscales de Colombia y Ecuador. Pero aquí hay todo un relato, todo un guión, todo un libreto armado, quién sabe desde dónde, puede ser desde el norte, desde muy al norte, en donde, claro, tienes como actores a las fiscalías, tienes también a Lasso, que es el candidato que va a la contienda en segunda vuelta con Arauz,
Y tienes también a Yacu Pérez, ¿no? Les recordaba yo el viernes anterior las declaraciones de Pérez a Revista Vistazo, que anticipaba en esa entrevista a Yacu Pérez, que está convertido hoy en un agente del caos para boicotear el proceso democrático en el Ecuador. Y me refiero a él, no me refiero al movimiento indígena. Yo no estoy generalizando, ni estoy incluyendo en mi crítica al movimiento indígena. No, hablo de Yacu Pérez. Pérez en esa entrevista con Vistazo dijo que Arauz no va a poder ni siquiera posesionarse si es que gana la segunda vuelta. Y bueno, ayer Guillermo Lasso ha dicho, hay la posibilidad de que la candidatura esté financiada. Tiene pruebas, preséntelas. Si no, está haciendo el mismo papelón que en el 2017, señor Lasso. Y yo a usted, a partir de su primera candidatura en el 2013, ahora lo desconozco, pero en el 2013 tenía otra imagen de un político más serio. Y otra cosa que me llamó la atención ayer de la declaración esta de Guillermo Lasso frente a los embajadores es la denuncia, entre comillas, de que después de la primera vuelta hubo un intento de golpe de Estado. ¿Auspiciado por quién, señor Lasso? En el 2019 también, según el gobierno y según su propia tienda política, porque fueron los primeros en la asamblea en salir a acusar al correísmo de haber sido los protagonistas de un golpe de Estado, acusaron de golpe de Estado en el 2019 y empezaron a perseguir y metieron a la cárcel a un poco de gente inocente, por cierto. ¿Quién estaba auspiciando, señor Lasso? Pero dígale al país la verdad. O sea, si va a decir algo, dígalo completo. Y dígale al país, después de la primera vuelta, de esa primera vuelta que ganó Arauz con 33%, ¿quiénes estaban interesados en darle un golpe a la democracia en el Ecuador? ¿Serán acaso esos referentes, integrantes de comisiones autonombradas anticorrupción que escriben panfletos que se publican en medios formales, que llaman prácticamente a que los militares y la policía se tomen el poder si es que Arauz gana la segunda vuelta? Son esos delirantes que en esos pasquines que escriben llaman a desconocer el resultado democrático del pueblo en las urnas. Ya dejémonos de pendejadas, díganle al país la verdad, pues. ¿Qué golpe de Estado? Diga quiénes fueron. ¿O será acaso una embajada, la embajada que les llamó a Yacu a decir que él tenía más chances de ganarle en una segunda vuelta? Y usted, hablando con periodistas y con el secretario de la OEA. Yo pensaba que el presidente de la República era Moreno y no usted, señor Lasso. Pero así están las cosas en este país. No le dicen la verdad. Y así quieren ganar las elecciones, y así quieren gobernar. Sin decirle al Ecuador toda la verdad, lanzando acusaciones temerarias, como la de el supuesto aporte financiero de la guerrilla colombiana a una candidatura. Ahora nos venimos a enterar que querían dar un golpe de Estado después del 7 de febrero. ¿Por qué no hay allanamientos? Le pregunto, señor Guillermo Lasso. La fiscal, a la que usted en redes sociales aplaude siempre, le lanza tweets, le coquetea, le lanza guiños. ¿Por qué no hace nada la fiscal si es que hubo un intento de golpe de Estado después del 7 de febrero? En serio, díganle al país la verdad.